Bueno, abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículos 1 al 12. Mateo capítulo 5, vamos a leer versículos del 1 al versículo 12. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Estamos llevando, el estudio del Sermón del Monte y hace 15 días, tratamos o vimos una introducción, dijimos que era como un panorama general acerca del Sermón del Monte. Vimos nosotros las condiciones políticas que había, que prevalecían en el tiempo donde el Señor dio este sermón, también el ámbito religioso, y vimos también la estructura de este sermón. Dijimos nosotros que vamos a estar llevando, yo voy a tomar como material para estar compartiendo este estudio, el material, que nos dieron allá en el centro educativo. Si no, ¿para qué estudié ahí, verdad? Si no voy a usar el material para que esté ahí guardado en el cajón, no tiene ningún caso. Entonces, hay que usarlo, ¿verdad? Hay que usar el material. Y pues es la estructura que voy a estar usando para este estudio. Hoy vamos a estar viendo algo acerca de las bienaventuranzas, pero es importante también ver algunas cosas acerca para que nosotros podamos entender de una manera clara las bienaventuranzas. Son cosas que tenemos que ver, cosas importantes aquí. Entonces vamos a leer versículos 1 al versículo 12. Lo vamos a leer juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Pónganse de pie, por favor, y vamos a leer. Versículos 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tomen su lugar. Hermanos, algunos piensan o toman de este texto de las bienaventuranzas, algunos dicen que son 7 bienaventuranzas, algunos dicen que son 8, otros que son 9 bienaventuranzas. Pero no vamos a estar discutiendo en esto, ¿verdad? Si son 7, si son 8, si son 9. Lo que sí es claro que nos enseña aquí la Escritura, que nos habla acerca de que son bienaventurados, ¿sí? Vamos a ver esto un poquito más adelante. Hermano, lo que el Señor quiere dejarnos claro antes de que nosotros pasemos a ver estas bienaventuranzas, lo que el Señor quiere que tengamos nosotros en mente es que está hablando aquí del reino de los cielos o el reino de Dios, porque no podemos comprender las bienaventuranzas si no lo entendemos en el contexto del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces tenemos que entender primero que esto es de suma importancia para poder entender de estas bienaventuranzas y para ver cada una de las
de las características de aquellos que son bienaventurados, para antes de que pasemos a ver qué significa ser pobres en espíritu, qué significa los que lloran, qué significa los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera. Antes de que pasemos a ver eso, tenemos que tener bien en claro qué es lo que significa o por qué el Señor dejó bien en claro aquí que se trata del reino de los cielos. Esto es lo primordial que nosotros tenemos que entender. El reino de los cielos. Y vean que es importante esto, porque el Señor empezó con esto. La primera bienaventuranza, vean ustedes lo que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué dice aquí? El reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos... Ven ustedes, hermanos, es como, ¿se acuerdan otra vez el hermano? No me acuerdo del hermano que nos acompañó hace tiempo, que nos hablaba que es como un sándwich, ¿se acuerdan? Que es como un sándwich. La primera etapa nos dice que se trata del reino de los cielos. La etapa de abajo nos dice que es el reino de los cielos. Ya las bienaventuranzas y las características de aquellos que están en el reino de los cielos es lo que está en medio, ¿sí? Entonces se trata del reino de los cielos. Ahora, vámonos rápido, hermanos, porque si no aquí nos van a dar las 8, las 9 y se me van a dormir también con el calorcito. Yo me quiero ir rápido. Bueno, se trata del reino de los cielos. Ahora, hay 3 elementos en el reino de los cielos que tenemos nosotros que tomar en cuenta. 3 elementos que conforman el reino de los cielos. Para que haya un reino tiene que haber 3 elementos. En primer lugar, ¿qué tiene que haber? Lógico, un rey. ¿Sí? Para que haya un reino tiene que haber un rey. Ahora, para que haya un reino no solamente tiene que haber un rey. Ese rey que pues tiene que gobernar en un lugar. Se trata de un lugar. Un rey, un lugar. Pero ese rey, ¿cómo va a reinar y gobernar solito? Para que haya un reino tiene que haber ¿qué? Un pueblo. Entonces tenemos estos 3 elementos: un rey, un lugar y un pueblo. Entonces es lo que vamos a ver aquí, hermanos, en los primeros versículos del 1 al 3, es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver el rey, que es lo que nos habla este pasaje acerca del rey. Vamos a ver del lugar, que es el reino de los cielos, y en tercer lugar vamos a ver del pueblo. ¿Sí? ¿Cuál es una de las características de ese pueblo que está en el reino de los cielos? En primer lugar, quiero hablar acerca de el rey, ¿sí? El rey y su mensaje oficial. En primer lugar, el rey y su mensaje oficial. Vean lo que dice en el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Versículos 1 y 2 nos habla acerca de ese rey y su mensaje. Nos habla acerca de ese rey. Pero quiero que notemos nosotros, porque es importante cada una de las cosas que nos dice aquí Mateo acerca del rey. A lo mejor parece algo ilógico lo que nos va a decir Mateo acerca del rey, pero es de suma importancia. ¿Cómo Mateo nos va a hablar acerca del rey? ¿Qué descripción nos va a dar acerca del rey y del mensaje que él está dando? Dice en primer lugar, vean lo que dice el versículo 1, viendo la multitud. ¿A qué multitud se refiere? Bueno, el contexto está en el capítulo 4. Dice la escritura, capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio ¿de qué? Del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25. Y le siguió ¿cuánta gente? Mucha gente. ¿De dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces le siguió al Señor mucha gente. Viene al Señor Jesucristo mucha gente. Y dice Mateo que el Señor Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, abrió su boca y estando ahí sus discípulos, les enseñaba. Mis hermanos, esto nos habla de una de las características de nuestro rey.
del Rey Jesús. En otros pasajes de la Escritura, ya no da tiempo, hermanos, pero en otros pasajes nos dice la Escritura que el Señor, viendo a la multitud, ¿qué tenía sobre esa multitud? El Señor tenía mucha compasión sobre la multitud. El Señor se compadecía de la gente. Vemos aquí, hermanos, que esta gente venía con sus necesidades, venía con sus dolencias, venía con sus dolores, venía con sus enfermedades, venía con toda clase de dificultades, y el Señor obraba sobre cada uno de ellos. El Señor daba respuesta a ellos porque el Señor tenía compasión de esa gente. Mi Rey, el Señor, tu Rey, Él es un Rey compasivo, que se compadece. Me encanta lo que dice Pablo acerca de nuestro Señor, que Él es un Dios de toda, hablando acerca de Dios, ¿verdad? Que Él es Dios de toda consolación. Nuestro Dios es un Dios que se consuela. Hebreos dice que nuestro Señor Jesucristo, Él se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. El Señor es un Dios, nuestro Rey es un Rey que tiene compasión de la gente. Y la mayor necesidad que ellos tenían, aparte de sus enfermedades, aparte del dolor, del sufrimiento que ellos tenían una necesidad espiritual. Es por eso que el Señor da este sermón. Porque el Señor ve la necesidad que estos tienen, que estas personas vienen. El Señor es un Rey compasivo que va a suplir las necesidades de estas personas. Especialmente de los discípulos, dice en el versículo 1, vinieron a Él sus discípulos. Sacia el Señor esa necesidad, de esa hambre espiritual que ellos tienen. El Señor, viendo a la multitud, dice Mateo, Él subió a un lugar alto. Él sube a un monte. No nos vamos a detener mucho en esto, hermanos, pero lugares altos, los montes, en la Escritura lo vemos muchas veces acerca de montes, el monte Hebrón, el monte Sión. A ver, ustedes quizás se acuerdan de un monte muy famoso. ¿Cuál es el monte más famoso que vemos allá en el Antiguo Testamento? El monte Sinaí. ¿Qué sucedió allá en el monte Sinaí? Fue dada la ley. El Señor vino en su presencia, dio la ley al pueblo. Bueno, aquí vemos a nuestro Moisés. Moisés era tipo, era sombra del Señor Jesucristo. Y aquí vemos a nuestro Moisés, el Señor Jesucristo, subiendo al monte, pero no para darnos nuevamente la ley. ¿Recuerdan esto lo vimos la vez pasada? El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, para quitarla y para traerles una ley nueva. No, dice el Señor, yo he venido para cumplir la ley. Viene el Señor Jesucristo para dar el verdadero sentido de la ley. En pocas palabras, hermanos, para que entendamos, el Señor viene a dar el verdadero significado de la ley. ¿Recuerdan ustedes los fariseos? Ellos le habían dado un sentido a la ley a través de interpretaciones legalistas que ellos le habían dado. ¿Se acuerdan? Los fariseos habían interpretado la ley y decían, es que la ley significa esto y vamos a ser legalistas con esta ley. El Señor les dice, no, están ustedes equivocados. La ley que fue dada ya en el Sinaí significa esto. Es lo que el Señor Jesús va a decir aquí en este sermón del monte. Entonces, en los montes, hermanos, en los lugares altos eran lugares donde los hombres tenían una experiencia especial con Dios. Algunos piensan, hermanos, que algunos estudiosos piensan que el huerto del Edén estaba en un lugar alto. Bueno, pero lo cierto es, hermanos, que el Señor sube a un monte. No sabemos qué monte era, pero era de la región de allá de Galilea. Alguien me preguntaba ¿cómo se llamaba el monte? Bueno, el monte, la Biblia nos habla que es solamente este monte, ¿verdad? No hay referencia
a un monte específico, pero era de la región de allá de Galilea. Este monte es llamado así, como el monte de las bienaventuranzas. Ahora, dice Mateo que el Señor se sentó, viendo la multitud, sube al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él se sienta para enseñar. Como ya dijo el hermano Anthony, los maestros, los rabinos en aquel tiempo, ellos daban enseñanzas a sus discípulos cuando iban caminando. Muchos le seguían, iban tras el maestro, y mientras el maestro va hablando, los discípulos, ¿verdad?, van oyendo, van escuchando lo que va diciendo el maestro. Pero hermanos, cuando se sentaba el maestro, cuando se sentaba el rabí, esto era algo importante que ellos tenían que prestar toda la atención debida, porque el maestro, el rabí, iba a decir algo de suma importancia. Lo que vemos aquí en este sermón del monte es de suma importancia, hermanos, que nosotros debemos de prestar atención. Allá se hace más calor que acá, hermano, ¿verdad? Allá hace más calor que acá. Pero no me imagino a los discípulos que cuando se sienta el maestro a hablar este sermón, que los discípulos estén durmiendo. Sóplate, hermano, vamos a echarnos agua o a ver qué, ¿verdad? Hermanos, es que va a hablar el maestro. Así que hay que prestar atención cada una de las cosas que él dice. Hay que prestar atención al maestro. Él se sienta. Ahora, lo que va a hablar, hermanos, va a hablar con toda autoridad. Va a hablar de una manera oficial. Su carácter de investidura del rey. El rey va a hablar. Oh, esto es algo tremendo, hermanos, porque el rey va a hablar. Él se sienta y va a hablar. ¿Cuánta atención se le tiene que prestar a él? Porque su palabra es una palabra de autoridad. Para que podamos entender esto, lo que hizo el Señor, hermanos. Ya ven que nuestro presidente todos los días habla y tiene las charlas mañaneras. Bueno, ahí se le presta atención, ¿verdad? Todo lo que dice es importante, ahí en las mañaneras. Pero ¿qué tal cuando se dirige a la nación, cuando está sentado en la silla presidencial? Ahí es de carácter oficial. Ahí no solamente está hablando él, está hablando el gobierno. Es el gobierno, es algo oficial. Cuando el presidente está sentado en su silla con su banda presidencial y está dando un mensaje a la nación. Pues el Señor es lo que está haciendo aquí. El Señor se está sentando en su asiento de autoridad, de majestad. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo allá en Mateo capítulo 28? Toda autoridad, potestad me ha sido dada. Y él habla sentándose con toda potestad y con toda su autoridad. Entonces su enseñanza es oficial, central, importante, y hay que prestarle atención. Sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba. Aquí es donde le digo que algunos podemos decir, bueno, pues para enseñar tienes que abrir la boca. Bueno, es que el Señor Jesús también enseñaba callado. La vez pasada yo les decía, estando el Señor en el madero, Él enseñaba, Él hablaba acerca de la gracia, Él hablaba acerca de la justicia, estando ahí en el madero. Pero cuando dice Mateo aquí que el Señor abriendo su boca, esta expresión abriendo su boca se usaba para un pronunciamiento solemne, un pronunciamiento
digno, un pronunciamiento sobre cosas centrales, sobre cosas importantes. Pero también, hermanos, se usaba esta expresión, abriendo su boca. Los griegos lo usaban cuando a un maestro abría su corazón, cuando abría su corazón ante sus discípulos y estaba hablando ante sus discípulos. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, cuando dice Mateo que él abría su boca y les enseñaba, cuando él empezó a hablar a los discípulos que estaban escuchando, que iban a escuchar este sermón, el Señor Jesús no solamente está haciendo un pronunciamiento muy importante y central acerca del reino de los cielos, sino que Él está abriendo su corazón con los discípulos por esa relación que Él tiene con ellos. Y dice la Escritura, y les enseñaba, diciendo. Cuando dice aquí también la Escritura que Él les enseñaba, era algo habitual que Él hacía con ellos. A lo largo de todo Mateo vemos 5 mensajes importantes, ¿verdad?, que da el Señor. Así que entonces tenemos aquí, en primer lugar, a el Rey y este mensaje oficial, que es un mensaje central, que es un mensaje importante, que es con toda la investidura de un rey. En segundo lugar, hermanos, quiero que veamos acerca del reino de este rey. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vean qué es lo que dice el Señor. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y el Señor nuevamente, como ya mencionamos anteriormente, el Señor una y otra vez, y Mateo también, porque es el escritor, Mateo una y otra vez va a enfatizar este asunto del reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. A lo largo de Mateo vamos a ver continuamente esta frase, el reino de los cielos. Especialmente aquí en las bienaventuranzas vemos estas 2 veces que el Señor nos habla acerca de qué es el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué el Señor habló de esta manera del reino de los cielos? Porque Él quiere enfatizar, hermanos, que su reino es espiritual. ¿Qué es eso? El reino de los cielos. Es el reino de Dios, el reino de los cielos. Es un reino espiritual. Contrarrestando con la idea que tenían los judíos. ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo explicamos la vez pasada. Y también el pastor en la mañana hablaba poco acerca de eso, acerca del reino. Digo, qué bueno que me está ayudando el pastor, porque vamos a entender mejor. Porque los judíos, tenían una idea errada acerca del reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes cómo esperaban los judíos este reino? Esperaban un reino material, esperaban un reino físico, un reino terrenal, un reino político, un reino militar, que los librara de los romanos. Los romanos tenían, hermanos, a pan y agua, como se dice aquí en México, ¿verdad? A pan y agua tenían a los judíos. Los tenían a pan y agua. Y los judíos, ellos esperaban la venida del reino, ellos esperaban la venida de un reino, pero como ya mencioné, un reino militar y político que los pudiera librar de eso, de los romanos. El Señor dice, miren, yo he venido para establecer un reino, pero mi reino no es como el que ustedes esperan. Mi reino es espiritual. Mi reino es el reino de los cielos. Estaba pensando también, el hermano mencionó a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía dudas del reino.
¿Se acuerdan la pregunta que él estando en la cárcel manda a 2 de sus discípulos a ver al Señor y les dice, vayan y pregúntele al Señor si Él es el Rey, Él es el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Y qué fue lo que contestó el Señor? Vayan y díganle a Juan lo que ustedes oyen y lo que ustedes ven. ¿Qué es lo que están viendo? Pues que los cojos son sanados, que los ciegos, los sordos, los que tienen diferentes enfermedades son sanados. Y vayan y díganle lo que ustedes están oyendo. ¿Qué están oyendo? ¿Qué? ¿Se acuerdan? Ya se les olvidó lo que dijo el pastor en la mañana. Bueno, lo que dice el Señor, lo que el Señor le dijo, vayan y díganle que a los pobres se les está anunciando las buenas nuevas, se les está anunciando el Evangelio. ¿El Evangelio de qué? El Evangelio del reino. Vayan y díganle a Juan, en pocas palabras, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan el Bautista. Vean y vayan y díganle que el reino ya está. Que no es como él piensa que es el reino. El reino ya está. El reino es un reino espiritual. Mis hermanos, es el propósito de Dios. Este fue el plan de Dios. De un reino, de su reino celestial, del reino de los cielos, un reino donde Él reinara y gobernara y su pueblo se sometiera a Él, a su palabra, a sus preceptos y el hombre disfrutara de la bendición de Dios. Ese es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios, a ver, escúchenme usted esto, a ver, ojo, el plan de Dios siempre fue este. Que Dios reinara y gobernara sobre su pueblo y que su pueblo se sometiera a este rey, a Dios, obedeciera su palabra y que ellos puedan vivir dichosos, felices bajo ese reino. Ese era el plan de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Y el pastor nos hablaba también en la mañana del huerto del Edén. ¿Qué sucedió allá en el huerto del Edén en Génesis capítulo 1 y 2? ¿Quién era el rey de la creación? Dios. Dios estaba reinando y gobernando. Dios era el rey. A ver, vamos a ver los elementos del reino. Dios, el rey, gobernando y reinando sobre la creación. El lugar, ¿dónde era el lugar donde Dios reinaba y gobernaba? El huerto del Edén. ¿Y quién era el pueblo? Adán y Eva. Hermanos, mientras Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos disfrutaban de la presencia del Señor, ellos gozaban de la dicha, ellos gozaban de la felicidad, ellos estaban en descanso, en reposo, en plenitud, porque estaban en la presencia de Dios. Dice Génesis capítulo 3 que el Señor se paseaba en medio del huerto del Edén, su presencia estaba ahí, el Señor estaba reinando y gobernando sobre su pueblo. Y vemos a Adán en Génesis capítulo 1 y 2 que mientras ellos estaban ahí en el reino de Dios, ellos estaban obedeciendo a Dios, obedeciendo a su palabra. Y mientras ellos obedecían a Dios y su palabra, ellos disfrutaban de las bendiciones de estar en ese lugar. Pero llega Génesis capítulo 3. ¿Recuerda usted cuál es la primera frase de Génesis capítulo 1 y 3? Perdón, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero, hay un cambio ahí en Génesis capítulo 3. ¿Qué sucede ahí en Génesis capítulo 3? El hombre ya no se quiere someter a la ley de Dios. Ya no quiere ser gobernado por Dios. Prefiere la autonomía. Y dice, ya no quiero que Dios sea mi rey. Así que el rey quiero ser yo. Oyendo la voz de Satanás, dejándose engañar por Satanás. ¿Y qué nos dice la escritura? ¿Qué sucedió con el pueblo? En este caso, Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron a Dios, ¿qué sucedió con ellos? Fueron sacados del reino, fueron expulsados del reino. Ellos fueron sacados del reino.
Y ellos ya no más disfrutaron de la dicha, del gozo, de la felicidad de estar en el reino de Dios. Pero ¿cuál era el plan, hermanos? ¿Cuál era el plan? Que el hombre disfrutara del reino. Ese era el plan de Dios. Pero el hombre no quiso. El hombre no quiso someterse al rey. Bueno, la palabra el hombre, bueno, pues sale del reino, es expulsado del reino, y el hombre empieza con una búsqueda. Oigan, hermanos, el hombre empieza con la búsqueda de nuevamente ser feliz. El hombre empieza con la búsqueda de ser dichoso. Mire, préstenme atención, hermanos, porque esto es importante. Y váyanme ustedes siguiendo. Llegamos a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? Miren, en pocas palabras, Dios le promete a Abraham que de él saldrá un rey. En pocas palabras, Dios le promete a Abraham un reino. Porque Dios le promete un lugar, Dios le promete un pueblo y Dios le promete bendición, dicha. En pocas palabras, Dios le promete un reino a Abraham. Vemos la promesa de Dios. Hermanos, de ahí en adelante en la historia, los hombres están con esa promesa del reino. Va a venir el reino de Dios. Va a venir un rey. Y bajo ese rey vamos a tener la dicha. Bajo ese rey vamos a tener la felicidad que tanto buscamos. Aquella felicidad que se perdió en el huerto del Edén. Hermanos, llegamos al tiempo de los reyes. En las mañanas, para los que no pueden venir en la mañana, los que no vienen en la mañana, en las mañanas estamos viendo Segundo de Crónicas y estamos viendo acerca de los reyes. En los devocionales también estamos viendo acerca de los reyes. Hubo reyes buenos que buscaron a Dios, que amaron a Dios, pero hubo reyes que no fueron del agrado de Dios. Hubo reyes que se fueron a la idolatría. Pero vamos a tomar el más bueno de ellos. ¿Quién fue? Bueno, que fue un modelo, por decirlo así, de los reyes. Bueno, llegó David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, cuando llega David, llega el esplendor de Jerusalén, llega el esplendor del reino. Hay paz en el reino por mucho tiempo, pero no es para siempre. Es más, este rey David, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que hizo? Él cometió adulterio. Entonces no vemos un rey perfecto, no vemos un reino perfecto también, porque este reino después se divide, hay problemas entre ese reino. Parece que este reino ya es el que se nos había prometido, parece que este reino es donde nosotros podemos encontrar la dicha, la felicidad, pero este reino es un reino parcial. Bueno, llegamos al tiempo de los profetas. Los profetas ven atrás y dicen, este reino no ha llegado, este reino vendrá. Y los profetas, todos ellos hablan acerca de un reino que vendrá. Y hablan acerca de que Dios mismo vendrá y establecerá su reino por medio del Mesías. Es lo que prometen, es la promesa, es lo que hablan los profetas, que Dios va a venir y establecer su reino por medio de un Mesías.
Así que en el tiempo de los profetas, ellos hablan acerca de este reino. Y es un reino que está siendo profetizado. Pero cuando llega Mateo, Mateo dice en el capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A David se le había prometido también que de él saldría uno que sería rey y que su reino sería eterno. Lo que está diciendo aquí Mateo es que Jesús es ese rey prometido tanto a Abraham, que es hijo de Abraham, y es el rey prometido a Abraham y a David. Él es el rey prometido. Y el Señor Jesucristo, ¿recuerdan ustedes lo que mencionamos la vez pasada en el capítulo 4, versículo 17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está este reino. Y el Señor entonces por eso dice en el capítulo 5, hablando acerca de las bienaventuranzas: mi reino ya está. Él vino. Cuando Él vino, hermanos, Él inauguró el reino. Él vino para establecer el reino. Y el Señor dice, por lo tanto, este reino es un reino celestial, espiritual, no físico, no terrenal. No se trata de un reino militar, sino se trata del reino de Dios, se trata de un reino espiritual. ¿Qué significa esto? Que es un reino espiritual, que es el reino de los cielos. Significa que es el reino donde Cristo gobierna, es la esfera, el ambiente donde el Señor reina y Él gobierna. Ahora, mis hermanos, nosotros ya estamos en el reino. Tú y yo ya estamos en el reino. En ese reino donde el Señor vino a establecer su reino. Él vino, hermanos, a establecer su reino y Él nos llamó de otro reino. Como dice Pablo allá en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Estamos nosotros bajo la potestad, bajo la autoridad de las tinieblas, y el Señor Jesucristo nos ha trasladado, o Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya estamos en el reino de Dios. Tú y yo ya estamos en el reino. Ya estamos. Hermanos, ¿cómo entramos? ¿Cómo fue que entramos a este reino? ¿Cómo fue que entraste al reino? A través del nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él nos trajo a su reino para habitar en el reino de Dios. Bien, vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Pónganse de pie, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos a leer juntos el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tome su lugar.
Hermanos, no hay manera que podamos entrar en el reino de Dios si es que nosotros no nacemos de nuevo. Así que, a ver, ¿cuántos han nacido de nuevo? Yo. Ah, bueno, estás en el reino de Dios. ¿Sí? Ya estás en el reino de Dios. Ahora, ya. ¿Pero qué, hermano Chel? Pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ya lo disfrutamos. No en el reino perfeccionado. No en el reino en su plenitud. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando estemos en su presencia. El reino todavía no ha llegado en su forma final y completa y perfeccionada. Miren, nada más vamos a leer un pasaje para ya no tardarnos mucho. Mateo capítulo 16, versículo 28. Mateo capítulo 16, versículo 28. Mateo capítulo 16, versículo 28. Vea lo que dice el Señor. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Habla acerca de un reino futuro. Entonces, ¿cuándo será ese reino futuro perfeccionado? Cuando estemos nosotros en su presencia. Pero entonces nosotros vamos a disfrutar de ese reino y de ese rey hasta que nosotros muramos y estemos en la presencia del Señor. No. Ya. Ahora, hermanos, ya disfrutamos del reino de Dios. Ya disfrutamos del rey. ¿O no disfrutas de tu rey? Sí, hermanos, por eso decíamos la vez pasada que estamos en este mundo, pero no estamos de este mundo, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla acerca de los hombres de la fe, de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos esperaban el reino celestial, pero ellos disfrutaban del reino de Dios. Nosotros disfrutamos ya del reino de Dios. Entonces, el Señor Jesús, al hablar acerca de este monte, lo que está diciendo aquí a los discípulos, los que estaban oyendo este sermón, el Señor les estaba diciendo: ustedes ya están en el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está y ustedes ya están en el reino de los cielos. Ahora, viene lo bueno, hermanos. Viene lo bueno para nosotros. Digo, palabras, yo leo esto y yo me emociono. Y espero que tú también te emociones al ver lo que nos dice aquí la Escritura acerca. Ya vimos nosotros entonces el rey, ya vimos nosotros el pueblo, ya vimos el lugar que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero ahora vamos a ver acerca del pueblo del rey. ¿Qué dice en el versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Versículo 4, bienaventurados. Versículo 5, bienaventurados. Versículo 6, bienaventurados. Versículo 7, bienaventurados. Versículo 8, bienaventurados. Versículo 9, bienaventurados. Versículo 10, bienaventurados. Versículo 11, bienaventurados. Versículo 12, gozaos y alegraos. Hermanos, es nuestra condición de nosotros como el pueblo de Dios estando en el reino de Dios. Es nuestra condición. Todos los que están en el reino de Dios, ellos son ¿qué? Sí, son dichosos, doblemente dichosos, son felices, están satisfechos. Adán y Eva perdieron la dicha, perdieron la felicidad en el huerto del Edén. Y mis hermanos, nosotros por mucho tiempo buscamos la felicidad. ¿Dónde buscamos la felicidad? Muchos la buscan en las mujeres o en los hombres. Muchos lo buscan, es que yo quiero ser feliz, yo soy desdichado.
Solamente puedo ser feliz con una mujer a un lado o con un hombre a un lado. O buscan la felicidad. Es que si tengo mucho dinero, entonces ya voy a poder ser feliz. Ay, ya, con eso voy a descansar. Si tengo mi Ferrari, ¿verdad? Yo hablando del mío, que sí está Ferrari. Si tengo un Ferrari, entonces ahí sí ya voy a ser feliz, porque este coche me desespera, que cada rato se me descompone. El hombre busca la felicidad donde sea. Y anda buscando la felicidad en este mundo. Y en una cosa, y en otra, y en otra. Y nada le satisface. Mis hermanos, nada satisface de este mundo. Ni el dinero, ni las mujeres, ni la fama. Nada puede traer felicidad. Nada. Nada. Absolutamente nada. Y si da felicidad, solamente es una felicidad pasajera. Es una felicidad momentánea. Yo les he comentado a algunos hermanos, a veces cuando iba a compartir con la gente que está en los anexos y que toma bastante. Pues ellos buscan la felicidad en el alcohol, pero ¿cuánto les puede tardar? Si ahí pasan amigos que luego me regalas un pesito, ¿a cuánto les puede alcanzar el peso? Ellos buscan la felicidad en el alcohol. Con 5 pesos de alcohol les puede alcanzar esa felicidad para una eternidad. No. Es momentánea, es pasajera la felicidad. Así que, si tú no estás en el reino de Dios y ya te cansaste de buscar la felicidad en este mundo, la felicidad solamente está en el reino de Dios. Ya no le busques, no le busques ya. No busques la felicidad en este mundo porque no la vas a encontrar. Mira, mi hermano, me acordaba yo de una película. ¿De acuerdan de Will Smith? En busca de la felicidad. Esa película pegó. ¿Por qué pegó? Porque la gente anda buscando la felicidad. La gente anda buscando cómo ser feliz. Digo, ahorita yo con los videos, ahí ando buscando a ver los temas, ¿no? Híjoles, pues si le pongo ahí, buscando la felicidad, no, me va a salir un montón de videos y un montón de cosas, porque la gente es lo que quiere, la gente lo que busca es la felicidad. Pero me encanta esto, hermanos, que la felicidad, ¿sabes qué? Nosotros la andábamos buscando aquí y allá, y ¿sabes qué sucedió? No la encontramos. La felicidad vino y nos encontró. La felicidad vino y nos encontró, nos halló a nosotros. Andábamos por un lugar buscándola y el Señor nos llamó y nos dijo, vente, aquí está la felicidad. La felicidad entonces no se encuentra en lo que este mundo ofrece. Y a lo mejor puede haber alguien que diga, no es cierto, porque la felicidad se encuentra en los bienes materiales. Tú porque no has pasado de los 100 millones de dólares, pero yo que tengo más. No, mis hermanos, hubo un hombre, ustedes lo conocen, hubo un hombre que fue multimillonario, un hombre de la realeza, un hombre que tuvo muchísimo ganado, no el hermano Chel, que 200 cabezas de ganado, no, que va, hermano, está cortito. No, este hombre tenía miles. Y este hombre no tenía 1, 2, 3, 4, 5, 7 mujeres. No, este hombre tuvo miles de mujeres, cientos de mujeres. ¿Sí saben quién es? Salomón. ¿Y qué dijo Salomón? Allá en el libro de Eclesiastés. Todo esto es ¿qué? Esto es vanidad. El fin de todo es vanidad. Hermano, ¿cómo puedo decir un hombre que tuvo semejantes cosas? Porque él sabía que ahí no estaba la felicidad.
Solo podemos ser felices en el reino del Señor Jesucristo. Y esta es nuestra condición. Mis hermanos, aquí cuando veamos nosotros las bienaventuranzas, cuando veamos nosotros los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, no se está hablando lo que nosotros debemos hacer. No está hablando de lo que nosotros debemos hacer, sino que lo que nosotros debemos de ser. Somos dichosos, somos bienaventurados, somos felices. ¿Se acuerdan ustedes de la reina de Sabá? Hermanos, la única manera de ser felices es estando en el reino de los cielos y disfrutando de la presencia del Señor. Es solamente sometiéndonos a la palabra del Señor, a los mandamientos de Dios. Les decía a los hermanos, creo que, a ver hermanos, los del lunes, no me acuerdo si este lunes o anteriormente. Creo que fue este lunes. Bueno, que por cierto, nada más vinieron 2. ¿Se acuerdan de lo que vimos? Que la seguridad de la salvación, ¿quiénes la disfrutan? ¿Quiénes disfrutan de la salvación, de la seguridad de la salvación? Solamente aquellos, hermanos, que se someten a la palabra del Señor. Porque quien no se somete a la palabra del Señor, quien no obedece la palabra de Dios, no va a poder disfrutar de la salvación. No disfruta de la salvación. Nuestra confesión de fe, ¿verdad? En el capítulo 3, en el párrafo 7, habla acerca de eso. Que quienes disfrutan de la salvación son aquellos que se someten al Señor. Son aquellos que obedecen a Dios y a su palabra. Por eso la reina de Sabá, ¿se acuerdan ustedes de lo que dijo la reina de Sabá? Bienaventurados, ¿quiénes? No, ya no se acuerdan, hermanos, y apenas lo leímos. A ver, Primero de Reyes, capítulo 10. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 8. Vean lo que dice. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Ven lo que dijo la reina de Sabá? Bienaventurados, son dichosos estos tus siervos, que continuamente están delante de ti. Aquellos que están en tu reino, aquellos que disfrutan de tu presencia, aquellos que oyen tu sabiduría, aquellos que obedecen tu palabra. Hermano, sí, tú eres dichoso, tú eres feliz, tú eres bienaventurado, pero vas a disfrutar de eso mientras tú te sometas a la palabra de Dios. Porque si eres dichoso y bienaventurado, pero si tú no te sometes a la palabra de Dios, si tú no obedeces a Dios y a su palabra, no vas a disfrutar el que tú seas dichoso. No vas a disfrutar de las bendiciones del reino de Dios que están a tu alcance. Tengo varios pasajes, hermanos, solamente los voy a mencionar. ¿Recuerdan el Salmo 1? El Salmo 1, ¿qué dice el Salmo 1? El varón, buen consejo de malos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. No, dice, no así los malos. No así los malos. Ellos no son bienaventurados, no tienen la dicha. Son como el tamo que arrebata el viento, son como la basura, son como la hojarasca. Porque ellos no están en el reino de los cielos, porque ellos no disfrutan de la palabra de Dios, porque ellos no obedecen la palabra del Señor. Pero tú y yo sí que estamos en el reino de Dios, somos bienaventurados y dichosos, porque obedecemos al Señor y a su palabra. El Salmo 119 también nos habla acerca de esto. Son dichosos los que aman, los que obedecen tu palabra. Hermanos,
¿Cómo termina el libro? ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento termina con una palabra: maldición. Si busca usted Malaquías, al final termina con maldición. ¿Y cuál es la primera palabra del Señor en su ministerio? ¿Cuál es la primera palabra del Señor? Bienaventurado. Bienaventurado, dichoso, porque el Señor viene y quita la maldición. Como dice el escritor de Hebreos, Cristo es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Los que estamos en el reino del Señor tenemos la dicha, el gozo, la plenitud en su reino. Y esta felicidad, hermanos, esta felicidad no depende de las circunstancias. Esta felicidad, esta dicha no va a depender de las circunstancias. Esta dicha y esta felicidad es una dicha y una felicidad plena. Por eso les mencionaba que es una condición. ¿Qué es lo que dice? Vean ustedes ahí en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque sufras persecución, aunque por tu causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, son bienaventurados, son dichosos, porque esta dicha y esta felicidad no depende de las circunstancias. Mis hermanos, quienes están en el reino de los cielos son dichosos y felices a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de la escasez. Somos dichosos y felices. Por último, hermanos, ya para terminar, vemos aquí, hermanos, el carácter de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. ¿Cómo es su carácter? Ellos son pobres en espíritus, son los que lloran, son los mansos, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los misericordiosos, son los de limpio corazón, son los pacificadores. En primer lugar, hermanos, todos tenemos estas características, todos. Lo que dice aquí, hermano, lo que describe aquí, pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, no es para una élite, ¿sí? No solamente es para el pastor, él sí tiene que ser manso, él sí tiene que ser limpio de corazón, ¿verdad? Él sí tiene que ser pobre en espíritu. No, esto es para todos. A ver, todos levantamos la mano y todos dijimos que estamos en el reino de los cielos. Pues es para todos, hermanos. Es para todos. Pero no solamente es para todos, sino debemos reflejar todas las características. No solamente es para todos, sino que debemos nosotros reflejar todas estas características. ¿Cómo? Pues yo nada más soy pobre en espíritu, pero yo no soy manso, ni menso. A ver, no. Debemos reflejar todas las características. ¿Cómo? Tengo que ser pobre en espíritu, tengo que ser de los que lloran, tengo que ser de los mansos, de los que tienen... Sí. Pues no se trata de aquí que nada más alguna y otra no, no. Tenemos que reflejar todas las características. Quizás algunas, hermanos, las reflejamos en un grado mayor o menor, pero debemos reflejar todas las características. Porque está describiendo aquí a los ciudadanos del reino. Los que han ido a Estados Unidos, a ver, aquí nos pueden comprobar esto. Que los de Estados Unidos, algunos, a ver, los nativos de allá de Estados Unidos, ¿verdad? Los estadounidenses, los güeros, que ellos hablan medio inglés, o todos ellos hablan inglés. No, todos hablan inglés. Todos hablan inglés. Hermanos, aquí todos los que somos del reino de Dios tenemos que tener todas estas características, todas.
No que ninguna sí, otra no, no. Son todas las características. Hermanos, estas características no son características naturales. No es que yo nací manso y... No, estas características no son por naturaleza, sino son dados por la gracia de Dios. La vez pasada mencionamos, bueno, ¿cómo puedo tener estas características? ¿Cómo puedo hacer así? Aquí lo que me describe la Escritura, le decía la vez pasada, solamente por la gracia de Dios. ¿Cómo fue eso? En el momento que nosotros nacimos de nuevo. Como les mencionaba, cuando nacimos de nuevo, se nos dio una nueva vestidura. Y reflejamos todas estas características. Son por gracia, hermanos, en el nuevo nacimiento. Entonces esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, para ver todas estas características. Que estas características es para todos. Y que debemos reflejar todas estas características. Y que no son características que son naturales desde el momento que nosotros nacemos. No, nos fueron dadas o son dadas por medio de la gracia de Dios en el nuevo nacimiento, cuando nacimos de nuevo. Y esto lo vamos a ver más adelante. Hermanos, termino con unas preguntas. ¿Estamos en el reino de Dios? ¿Sí? Entonces debemos de obedecer su palabra. ¿Sí? Dice sí. Ah, bueno. Entonces tú estarás obedeciendo la palabra del Señor. Si dices que sí estás en el reino de Dios, eres obediente a la palabra del Señor. No eres rebelde, no eres necio, no eres necia. No, obedeces, te sometes a Dios y a su palabra. Si estás en el reino de Dios, Cristo es tu Rey, es tu Señor. Si yo digo que sí, entonces Él está gobernando mi vida. Él gobierna tu vida. Y termino con lo último. Estamos reflejando estas características, hermanos, que vemos aquí, de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Vamos a seguir abundando en esto y que el Señor nos dé de su entendimiento y de su gracia, hermanos, y sobre todo que nosotros podamos disfrutar de estar en el reino del Señor. Hay muchos que no disfrutan, hay muchos que están en el reino de Dios y no disfrutan. Yo no sé tú, pero a lo mejor tú no estás disfrutando de estar en el reino de Dios. A lo mejor no lo disfrutas. Hermano, disfrútalo. Hermano, ¿cómo puedo disfrutarlo? Sométete a Dios y a su palabra. Busca al Señor, lee su palabra, lee su Biblia, ponte en oración. Y entonces disfrutarás de estar en el reino de los cielos. Vamos a orar. Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra.